Claudio Ríguez es licenciado, es sociólogo. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Hoy vamos a ocuparnos de tu cargo como exdirector del PAMI, el PAMI Morón, digo, para no nombrar UGLs y confundir a la gente. Y después por ahí entramos en otras cuestiones de los adultos mayores, ¿no? A mí me gusta decirles viejos, pero me han corregido muchas veces que a muchos no les gusta. Y abuelos ni te digo. No, mire, abuelos yo no soy abuelo. Bueno, tu experiencia dice que Sí, no sí, vayamos por esos caminos. Contame un poco, lo más clarito que podamos para la gente que pregunta tanto por el tema de los cambios en los médicos de cabecera. ¿Viste? Llega la información, no se procesa, no lo entienden, y entonces dice, bueno, ahora elijo el médico que yo quiero. Bueno, ahora voy a ver al cardiólogo que se me canta. ¿Cómo es este perfil nuevo que da PAMI? O no tan nuevo, en realidad. No, sí, es nuevo y es algo absolutamente novedoso, pero primero vamos a hacer una aclaración. A ver. Vos dijiste médico de cabecera. De cabecera. El médico de, digamos, cabecera no se cambia. Bien. Sigue siendo el mismo. El mismo médico de cabecera mismo que médico de tiene cabecera. la señora que nos mira, sigue siendo el mismo. El señor, el Perfecto. afiliado, les viejes, Les los vie- viejos, las viejas, con Son- cariño, siempre con afecto. Con afecto, claro. Pueden seguir con el mismo médico de cabecera. Si lo quisieran cambiar, hay otro mecanismo que ya está dentro del PAMI para poder hacerlo. Bien. Lo que sí se modifica son los médicos especialistas. El gran nudo, digamos, de la atención médica en PAMI siempre fue el tema de las especialidades. ¿Por qué? Yo voy al médico de, digamos, cabecera, me atiende, voy con una pequeña dolencia, digo, bueno, me duele un poquito el pecho. Y lo primero que me va a decir el médico es, bueno, hacete un electrocardiograma, un ecodoppler y después volvé. Te receta eso. Te receta eso. Tu médico de cabecera. Mi médico de Perfecto. cabecera, exactamente. Cuando yo voy a hacerme ese estudio, ahí entro en un nudo gordiano que es muy difícil de desatar. Primero porque estaba arrinconado antes porque tenía un único prestador. Bien. Esperá, No pero tenía elección. vamos al caso. Acá tengo Sí. la receta. Vos Sí. sos mi médico. ¿A dónde voy? ¿A PAMI? ¿No? ¿Ya me la autorizaron? No. El médico autoriza Sí. y antes yo, digamos, estaba destinado solamente a un único prestador. Correcto. Ahora tengo la libertad de elegir. Bien. Así se llama incluso, lo ha dicho nuestra directora, Luana Volnovich, la libertad de elección que tienen los afiliados para poder elegir entre los distintos médicos especialistas. Estos son cardiólogos, dermatólogos, traumatólogos, las placas, que es muy común que vamos al médico de cabecera y nos dice, bueno, hacete una placa, me duele un poquito la rodilla porque estaba caminando y tuve un pequeño traspié, me duele, bueno, hacete una placa. Esa placa muchas veces demoraba muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar arrinconado, entre comillas, a un único prestador, yo tenía que esperar, digamos, que me dieran un turno y ese turno por lo general se demoraba mucho. Bien. En vez ahora tengo la libertad de elegir el médico, con qué médico especialista yo me voy a hacer ese estudio. Entonces, por lo tanto, se acortan los tiempos, se aceleran los plazos, que incluso, digamos, en las personas mayores es muy común, digamos, que cuando uno tiene un problema quiera tener una salida o una solución o una respuesta en el menor tiempo posible. Y no es justo No hay eso, tiempo para esperar. que Claro, quiera- claro que es muy justo, quiera- absolutamente Yo justo. quiero que el tiempo sea pronto. Sí, pero además dinamiza el aspecto de los prestadores, permite que compitan entre ellos y además también un tema fundamental, evita la sobreprestación o en todo caso la facturación, porque antes era un sistema capitado y ahora es un sistema de libre elección. Es decir, por el sistema de cápitas el PAMI le pagaba al prestador, es decir, a los médicos especialistas por un determinado cupo, atendiera o no a ese cupo, digamos, sobre un cupo estimado de 10.000, pongamos un número, capaz que ese prestador atendía a 7.000, pero cobraba por 10.000, porque eso era lo que le pagaba el PAMI, porque efectivamente es un sistema capitado. Ahora es un sistema de libre elección. Van a cobrar por lo que efectivamente presten. Y además le permite a los afiliados y a las afiliadas elegir con qué médico se hacen ese tipo de estudio. Y no estamos hablando de cualquier estudio, estamos hablando de los estudios vinculados con los diabetólogos, que es una especialidad muy requerida por las personas mayores, por los cardiólogos, hay muchos problemas de presión alta o de hipertensos, digamos que eso después Sí, se sí, refleja, sí, digamos, correcto. en arritmias, etcétera, etcétera, que son de cuidado, pero que por ahí no generan, digamos, un problema muy serio. Pero para una persona mayor, sufrir una arritmia ya es un proceso de susto, de angustia, de estar preocupado. Entonces va al médico o a la médica de, digamos, cabecera, le dice, tengo un poquito de dolor en el pecho o tengo una pequeña arritmia. El médico o la médica le dicen, perfecto, bueno, anda a hacerte un estudio cardiológico, un ecodoppler, por ejemplo, bueno, y después volvé. Ese estudio
es el que hoy tiene la posibilidad, el afiliado o la afiliada, de elegir con qué médico se lo quiere hacer. Convengamos también, pensaba, no acostumbro a poner casos personales, pero por ahí en mi vieja, que les gusta esta atención rápida primero, se acostumbran a su médico de cabecera y por contagio de amigas, vecinas o familiares, dicen, mira, la atención buena de un cardiólogo, de un laboratorio es esta, y después quieren ir a ese. No quieren estar atados, o como decías, que puedan elegir, Sí, sí. o puedan cambiar, y Exactamente, que sea sí, rápido. Sí, pero hablamos siempre del médico especialista. Correcto. Lo correcto. que no se modifica pues, es una cuestión clave, Raúl, porque en eso a veces hay pequeñas confusiones que no tienen que ver, digamos, con la forma en que comunica el PAMI, porque el PAMI realmente lo ha comunicado muy bien, sino con la gran cantidad de información que se tira y a veces se confunde el médico de cabecera con el médico especialista. El acceso a cualquier tipo de estudio lo hace el médico de cabecera, Correcto. que es el que tiene tu historia clínica, el que te guía, el que te orienta, el que te va siguiendo sobre tu estado de salud. Bien. Ahora, los estudios especializados con los médicos especialistas que sugiere el médico de cabecera, hoy son de libre elección. Y realmente sí, este sí es un salto absolutamente novedoso, absolutamente favorable para nuestros afiliados, y realmente creo que pone al PAMI en una posición en cuanto al esquema de prestaciones, por lo menos con los médicos y las médicas especialistas, realmente de avanzada. Si alguien se pregunta, ¿el abanico de médicos a cubrir, los especialistas a cubrir, están? ¿Se han convocado? A ver, el PAMI ya tiene una batería importante Pero de va a tener que médicos y de ampliarla. prestadores. Bueno, pero esto permite precisamente, digamos, que Eso, se amplíe. bien. Digo, tanto los médicos y las médicas especialistas que quieran incorporarse al PAMI, seguramente lo van a hacer, porque además el PAMI tampoco paga poco en comparación con otras obras sociales, ¿sí? Y hablo de obras sociales privadas, sobre todo, que tienen gran nombre, que funcionan sí, y que, sí. bueno, y que los ejecutivos están bastante, digamos, contentos, pero no los médicos. Pero no los médicos, Correcto. exactamente. Lo hemos charlado en este programa con Entonces, Mauricio. sí. La poca paga a la hora de tener que Pero, definir una obra social de... No diga nombres ahora, pero reconocida. Pero estamos hablando con conocimiento de causa, digo, no solo de la época que yo estaba en el PAMI como director, sino que eso después siguió, incluso creo que hasta se ha profundizado. Yo tengo familia con médicos y médicas que realmente se quejan de esa obra social porque la verdad que los niveles de pago son bastante bajos. El PAMI, digamos, además tiene una gran ventaja el PAMI. Tiene un presupuesto importante, pero sobre todo tiene una masa de afiliados, que son las personas mayores, que es un número importantísimo. Entonces, en cierto modo, nosotros podemos decir que manejamos el mercado. Eso está totalmente claro. Entonces, me parece que hoy para los médicos o para los profesionales y las profesionales médicas se abre una gran posibilidad de empezar a formar parte de la cartilla de prestadores de PAMI. En tu trayectoria de tanto tiempo como director y como asesor en el trabajo con PAMI, con adultos mayores, ¿lo ves como una buena alternativa estos cambios, puntualmente del que hablamos? Lo veo como algo muy de sentido común porque soluciona uno de los grandes problemas que siempre habíamos tenido en el PAMI, en el instituto, que era la urgencia que tenían los afiliados por hacerse el estudio que le indicaba el médico de cabecera. Gran parte, digamos, del tiempo que nosotros teníamos en la atención a nuestras personas mayores era en la búsqueda de sobreturnos, porque había personas que no podían esperar 3 o 4 meses para hacerse un ecodoppler porque realmente se sentían muy mal, porque realmente los estudios no le daban bien o porque su salud se estaba deteriorando. Entonces gran parte de nuestro esfuerzo era en conseguir sobreturnos. ¿Por qué? Porque estaba todo saturado. Esto ahora permite que el afiliado, una vez que tiene la orden del médico de cabecera para hacerse ese estudio, vaya y elija con quién se lo quiere hacer. Bien, es importante entonces. Claro. Pensaba en lo que hablas de la urgencia del adulto mayor por la resolución de temas con su salud. ¿Y por qué lo quiere rápido? Porque quiere resolverlo ya, porque el tiempo que tiene, por ejemplo, un control cardíaco determinado. Bueno, yo ya quiero verlo, quiero ver cómo estoy. Y está bien que eso ocurra, digo. Está bien que la respuesta sea rápida. Sí, yo creo que todos tenemos, digamos... No, desde ya. Pero en el caso de las personas mayores hay una sensación, digamos, se produce, digamos, un proceso de angustia o de ansiedad cuando su salud empieza a verse deteriorada. A todos creo que nos pasa lo mismo, pero en el caso de las personas mayores esto se acentúa, sobre todo porque obviamente son personas mayores, lo que no quieren es verse mal. A medida que pasan los años nosotros vemos que también nuestro cuerpo, obviamente es una cuestión biológica,
vamos envejeciendo, vamos haciendo menos cosas quizás que las que podíamos hacer antes. Yo no puedo correr 10 kilómetros como lo corre un pibe de 20, y sí podría correr 10 kilómetros como lo corre una persona de 57, 58 años, ¿se entiende? Digo, Bien, esto está claro, pero no puedo competir con una persona de 20. Entonces tengo que entender que esos procesos biológicos son lógicos, que se van dando durante el transcurso o el curso de nuestra vida. Por eso es muy importante, digamos, generar estos espacios también para que los adultos mayores entiendan que un proceso clave es el cuidado de los hábitos, el ejercicio físico, una alimentación saludable, tener una vida social. Eso ayuda muchísimo. Entonces ayuda a entender que el proceso de la, digamos, vejez, que no es un periodo corto de nuestra vida. Hoy una Cada persona... vez es más largo, ¿no? Sí, hoy se vive más años, pero además en el curso de nuestra vida, hoy una persona mayor es considerada a partir de los 60 años. ¿Sí? Digo, todos los organismos que estudian el proceso de, digamos, vejez consideran a una persona mayor a partir de los 60 años. Yo conozco personas de 60 años, vos también, Raúl, que son personas hiperactivas, que todavía siguen trabajando y cómo, que tienen proyectos, que tienen sueños. Sí, totalmente. En el proceso, digamos, de avance de nuestra vida, de alargamiento de nuestra vida, hoy una persona que cumple 60 años tiene una proyección de 25 años más. Es decir, estamos hablando que es un proceso de los más extensos en el curso de vida. Porque uno cuando es niño de los 0 hasta los 10. Cuando es joven o puber, digamos, es desde los 10 hasta los 15, 18. Después ya empieza, digamos, a ser joven hasta los 30. Después es un adulto joven, un adulto un poco más grande, digo. Pero un proceso importante de nuestra vida es precisamente el periodo de nuestra vejez. Para eso hay que llegar muy bien. Para que esa vejez dure, en términos de lo que está programado, digamos, entre 20 y 25 años. Hoy, digamos, la esperanza de vida son entre 80 y 85 años. Entonces, una persona que cumple 60 y es considerada persona mayor, tiene por delante 25 años más. Una mujer hoy se jubila a los 60 años y un hombre a los 65. Quiere decir que tienen entre 25 y 20 años más para seguir, digamos, disfrutando, y para eso se necesita una vejez activa. Entonces es lógico que cuando tengan un problema de digamos, salud, por más menor que sea, empiecen con ese proceso de angustia y quieran saber rápidamente qué es lo que pasa, qué es lo que tienen y cómo se puede solucionar. Alguna vez tengo una pausa cortita antes del cierre y después cerramos con cosas tuyas. Pero quiero decir, alguna vez me dijiste acá que la jubilación, ya que planteas la edad, no sea el significado de que ahí terminó todo y que luego te quedás sentado mirando pasar la vida. Por el contrario, por delante tenés proyectos, sueños y demás acomodados a tu edad. ¿Sí? Y ahora hablamos un poco de vos, ¿está bien? Dale. Bueno, hagamos este corte previsto y después entregamos el cierre con Claudio Ríguez. Ya venimos. Bueno, en el final nos guardamos este espacio para hablar un poco de lo que estás haciendo. También relacionado con los adultos mayores, ¿no? Sí. Y que abre la cabeza a algo que dejamos planteado en el bloque anterior, que hay que tener por delante cuestiones. ¿En la universidad estás? Contame un poco. ¿Cuál es el desarrollo en semejante universidad? Sí. Bueno, estoy en dos. En la UNLAM estoy como, digamos, docente, y ahí estoy haciendo todo un trabajo con la formación de cuidadores domiciliarios destinado a personas mayores. Los que no saben, Universidad Nacional de La Matanza. De La Matanza. Llegamos a una región bastante Exactamente. amplia. Y después estoy en la UNO, Universidad Nacional del Oeste, acá Bien. con sede en Merlo. Estoy coordinando el Observatorio de Personas Mayores. Mira. Y estamos haciendo un trabajo específicamente, digamos, en primera instancia para toda la zona de Merlo, pero también eso después se va a ampliar para toda la zona oeste. Lo que estamos haciendo es empezar a medir esto que decíamos en el bloque anterior, cuál es el cuadro de situación o la situación de las personas mayores en nuestra región, tomando en cuenta, digamos, los índices de calidad de vida, cuál es la percepción respecto de la salud, de su propia salud, cómo hacen, digamos, con el tema de sostener la vida social, qué pasa con aquellos, digamos, que han quedado viudos o viudas, o que han perdido su pareja, o que se han divorciado, se han separado. ¿Qué pasa con los efectos de la pandemia respecto de las personas mayores, que han sufrido y mucho, porque han estado recluidas? Para una persona mayor, como dijimos antes, que tiene una expectativa de vida un poco más protagonista, prolongada, estar un año encerrado y además sentirse factor de riesgo. Recordemos que cuando comenzamos con la pandemia, el problema central o el núcleo más focalizado era: hay que cuidar a las personas mayores.
Nos cuesta a nosotros acomodarnos al tiempo de encierro que nos tocó vivir. Claro. Imagínate a un adulto mayor. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces todo esto es lo que nosotros estamos pergeniando, trabajando con todo un equipo desde el punto de vista del ámbito académico. La idea central es empezar a diseñar encuestas de calidad de vida en la región oeste respecto de las personas mayores y tener, digamos, una situación de diagnóstico precisamente por esto. Porque como se vive más tiempo, hay que empezar a hablar y pensar qué es lo que hacemos con las personas mayores. Yo tengo muy en claro, es una opinión estrictamente personal, que el mercado, la oferta y la demanda no se va a ocupar de esa gran masa de personas mayores que son activas, que son protagonistas, que están en muy buen estado de salud, totalmente. y que el mercado no se va a ocupar de esas personas mayores. Entonces el Estado tiene que ver qué hace, cómo genera políticas públicas destinadas a esa gran masa de nuevos jubilados, de nuevas personas mayores, que es un número importantísimo, ¿sí? Vos pensás que en el 2050... el 25% de la población mundial va a ser considerada persona mayor porque van a tener más de 60 años. Es decir, un cuarto de la población mundial va a tener más de 60 años. Hoy se envejece mucho más y tenemos más viejos que las personas que nacen, ¿sí? Que niños que nacen, niños y niñas que nacen. Entonces, sobre eso hay que hacer algo, porque como dijimos en el bloque anterior, uno es considerado una persona mayor a partir de los 60 años, pero hay una proyección de vida de 20, 25 años. Es un montonazo, son 2 décadas y media. Y en muchos casos, si yo te cuento, por ejemplo, con uno de los proyectos, con el tema este de la 1, el Observatorio de Personas Mayores, empezamos a detectar que, por ejemplo, tenemos también una masa, o digo, crecimiento importante de personas que tienen 90 y 100 años. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros centenarios? Porque hoy una persona mayor que ha tenido durante su vida hábitos saludables, que se ha cuidado, que no ha hecho ningún desperfecto, digamos, o que, bueno, ha tenido una vida medianamente saludable o de autocuidado, esa persona puede tranquilamente, digamos, superar los 20, 25 años de expectativa de vida una vez cumplidos los 60, y puede llegar a los 100 y quizás más. Digo, hoy tenemos que pensar también qué se hace con los centenarios. Tenemos personas de 90, 95... No hace mucho tiempo atrás, creo que lo hemos comentado, se empezaron a pensar en América Latina, que es uno de los países que es una de las zonas, donde hay más índice o calidad digamos, tenemos más viejos. Es decir, hoy América Latina es un continente que está envejecido. Y se comenzó a pensar en las Olimpiadas para las personas mayores. Sí, claro. Y una de las cuestiones eran que se habían armado, digamos, las carreras entre 60, 65 años, 65 y 75 años, 75 y 85 años, y ahí ponían 85 y más. Y hubo un grupo de atletas amateurs que tenían más de 90 y mandaron una nota pidiendo, digamos, que, claro, sí, que haya también una posta, digamos, de 90 y más. Bueno, estas son las cosas que nos sorprenden en nuestras propias vejeces, digo. Por eso es sumamente significativo que nosotros podamos estudiar y hacer un análisis, digamos, sociológico respecto del avance de las personas mayores y de la generación de políticas públicas, porque precisamente hay que atender a ese nicho o a ese colectivo, que obviamente no es un colectivo que está destinado a estar en una cama, postrado, nada que ver. Es un porcentaje muy mínimo el de las personas mayores que tienen, digamos, su salud bastante perjudicada. El resto, la gran mayoría, son personas activas que pueden tener alguna dolencia, como las podemos tener todos, y que son bastante comunes y que hoy está dentro de lo que se puede considerar una enfermedad crónica, pero que es totalmente atendible desde el punto de vista médico y que no nos impide que podamos desarrollar una vejez hiperactiva. Déjame decir que cuando lo pronuncias en décadas suena a mucho, 2 décadas y media, es un montón. Además, bien vivida, porque si uno se cuida, la ciencia, la salud y los profesionales han evolucionado de manera tal que te acompañan en esa estadía. Sí. Y estás bien. Sí. Bueno, tengo que cerrar. Claudio, sos responsable de Indaga, una consultora que prontito nos va a acercar algunos datos de un relevamiento que tiene que ver con la calidad de vida, al menos en una región de nuestro AMBA. Bueno, desde nuestra, digamos, consultora Indaga, es verdad, nos pidieron
hacer un estudio respecto de la situación y la calidad de vida de las personas mayores en la región oeste. Lo estamos haciendo para Morón, Ituzaingó y Burlingame. Y un aspecto que nosotros vamos a considerar mucho es el tema de la soledad. Uno de los grandes problemas que tienen nuestras personas mayores es el tema de la soledad, la angustia. Pueden estar muy contenidos, pueden tener su entorno que lo cuidan, Que pueden los acompañe, estar... sí. Sí. Pero el problema central es que, digo, del mismo modo que nosotros nacemos, también morimos. Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, sabemos todos que la muerte está ahí. Digo, a ver, uno puede dilatarla, obviamente, cuidándose, pero bueno, en cualquier momento, a medida que pasan los años, hay un desenlace que tiene que ver con nuestra muerte. Entonces eso genera muchas veces angustia, genera una sensación de soledad bastante notoria, a pesar de estar contenidos. Eso queremos trabajarlo mucho y ver, digamos, ver de qué modo, digamos, generamos estos espacios, digamos, para que también existan la posibilidad de vincularse, de estar, digamos, dentro de los grupos sociales y de conversar de estas cuestiones. Bien. Lo que no puede pasar es que esto forme parte, digamos, de, bueno, me pasa a mí y no lo cuento. Como siempre digo yo, el cuerpo en algún momento, cuando uno no dice lo que le está pasando, el cuerpo en algún momento le va a pasar factura. Entonces es mejor que empecemos a conversar de esto que nos está pasando. En algunos focus group que estamos haciendo realmente nos está dando un muy buen resultado, porque surgen muchísimas cuestiones. Entonces eso se va a ver, digamos, reflejado en los datos que vamos a tener dentro de poquito tiempo. No puedo decir mucho porque estamos recién comenzando con el trabajo de campo, pero ¿En abril podremos tenerlo? Cuando lo tengamos, sí, en abril seguro. Sí. Visítanos, venía a charlar y a contárnoslo. Bueno, ¿cómo no?